capítulo 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia y por tu palabra. Que esta palabra cale lo más profundo de nuestras vidas y que podamos, Señor, atesorarla, pero también ser transformados por la misma. Que tu presencia nos hable, nos ministre y que llegue a lo más íntimo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se pueden sentar. Estamos en un año, en el 2004, es el año de la misión. Es el año de la misión y hoy yo quiero ser bastante intencional porque estamos en la asamblea. Vamos para la asamblea y cuando hablamos de la asamblea hablamos de informar a la iglesia cómo está el estado de la iglesia. Pero además de informar de cómo está el estado, del trabajo del pastor, el trabajo del tesorero, del presidente, de los ministerios, algo también que se hace en una asamblea es escoger a personas que con sus dones y talentos puedan aportar para el crecimiento de la iglesia. Aportar para que la iglesia pueda trabajar, que pueda fungir. Desde que yo llegué a esta iglesia en el 2017, he sido muy enfático que el crecimiento de la iglesia no es por lo que el pastor pueda hacer, sino por lo que los líderes puedan hacer en sus ministerios. Cada líder tiene una función para ejecutarla y que se pueda hacer bien y que pueda haber entonces crecimiento de la iglesia. Y cuando yo miro la historia y miro también como trabajador social, desde nuestra niñez, nuestros padres nos van enseñando valores que cuando llegamos a la edad adulta se supone que los ejecutemos como parte de nuestras vidas. A no mentir, a no robar. Le vamos enseñando valores. Le enseñamos a cómo comportarnos en los sitios. Le enseñamos cómo hablar. Le enseñamos valores a nuestros niños. Y esa semilla que se va sembrando en nuestros niños va en algún momento a germinar, va a cosechar lo que se supone que se sembró. Eso yo lo puedo ver en mi vida. Mi mamá sembró algo y hoy yo soy lo que mi familia sembró. Y en la iglesia escuchamos mucho la palabra de Dios. Aunque muchas veces nuestros cuerpos están aquí, nuestra mente está que si dejamos la estufa prendida, que tengo tantas cosas que hacer. Pero nosotros escuchamos la palabra de Dios. Desde que se predica en el altar, desde que se estudia, ahora que usted está en una jornada con Fernando en la Biblia en un año, todo eso va sembrando y va calando en el corazón. Y la misma causa un efecto que Jesús llama frutos. Ya conmigo frutos, por favor. Y estos frutos son parecidos a esos valores que se nos enseñan desde nuestra niñez. Y es muy importante recalcar que Jesús utiliza, cuando se le preguntaba, cuando hablaba con sus discípulos, con los fariseos o con X de personas, siempre utilizaba analogías y utilizaba parábolas. Parábolas son historias que se crean con una intención, con un propósito. Por lo tanto, el ser humano es comparado muchas veces cuando Jesús lo narra con animales, con árboles, con el mar y con muchas cosas, dándole sentido a las parábolas y creando en nosotros un sentido de responsabilidad y de compromiso. Cuando yo entiendo la parábola, tiene que crear en mí un sentido de responsabilidad y de compromiso cuando yo leo el texto. El texto me tiene que apelar y me tiene que llamar al compromiso. Y la mayoría de las parábolas eran para confrontar al sector religioso que no comprendía las acciones de Jesús. Recuerde que
el sector religioso vivía conforme a lo que ellos habían sido construidos teológicamente. Ellos tenían una construcción de lo que Dios quería para el pueblo. Ellos interpretaron que era así que tenían que vivir. Y Jesús dijo: ustedes escucharon o oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Yo vengo a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. O sea, yo vengo a traer el evangelio sin filtro. ¿Sabe? No hay intermediario. Yo soy la voz de Dios en la tierra. Y eso causa problemas, porque me están rompiendo la cabeza, me están rompiendo lo que se me enseñó. Y eso trajo problemas. Y Jesús utilizó para eso parábolas. El reino de los cielos es semejante a. ¿Ve? Ustedes entendieron que el reino de los cielos era de esta manera, pero el reino de los cielos es semejante a. Y constantemente utilizaba parábolas. En esta ocasión, ¿verdad? Y a Jesús constantemente lo criticaban y murmuraban en contra de él. Por lo tanto, Jesús usó esas parábolas para confrontarlos. Y en otras parábolas, si ustedes no cambian, pues están fritos. Es lo que Jesús está diciendo. Ahí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Eso es lo que Jesús está diciendo. A nosotros no nos gusta, pero es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Y yo me pongo a analizar ese texto de la higuera estéril. Y yo me hago la afirmación: hay que tener cuidado con tener una vida estéril. El capítulo comienza confrontando al sector religioso, y este sector era el que pensaba que las cosas pasaban si estabas en pecado. Si tú estás en pecado, eso lo hablamos hace unas semanas atrás, este pensamiento de que lo que te ocurre a ti es porque tú estás en pecado. Si te enfermas es que estás en pecado. Si ocurre algo negativo es que algo malo hiciste. Y estaba haciendo las cosas mal, y Jesús lo confronta y le dice que no, que esto no era así. Como su teología atribuía al sufrimiento individual, al pecado individual, los judíos consideraban la muerte de los galileos como un castigo de Dios por sus culpas. Y Jesús transfirió el significado de estos castigos o de estos incidentes a la esfera espiritual. Jesús no teoriza sobre la retribución, o sea, del desquite de Dios, sino que habla de las exigencias urgentes del presente. Si no se arrepienten, todos pereceréis igual. Así que la idea de Jesús es no le busque significado a los acontecimientos de hoy. ¿Por qué estamos buscando siempre esto ocurre porque es pecado? No, sino que tenemos que buscar el arrepentimiento para que nuestras vidas sean transformadas. Y luego de la confrontación, Jesús continúa narrando esta parábola muy hermosa. Y esta parábola tiene una enseñanza poderosa, tiene un significado donde puede variar según la interpretación o el momento que estemos viviendo. En este caso, viendo el contexto de lo que estaba pasando y del pensamiento de los que estaban allí, Jesús narra esta parábola con una intención. Y el problema aquí era este señor que ya había venido por 3 años y encontraba que la higuera no producía fruto, que la rama no daba su fruto, y dice al viñador que la corte. Esto es la enseñanza. Llego, cada vez que vengo, esa rama, ese árbol no está dando su fruto, pues lo normal sería, vamos a cortarla. Y el viñador le dice: no, vamos a darle una oportunidad. Porque la tierra no tiene culpa de esto, así que vamos a limpiarla y vamos a hacer unos ajustes a ver qué ocurre. Y si de aquí a un tiempo no vemos nada, pues entonces la cortamos, pero primero vamos a darle una oportunidad. Córtala del señor que viene 3 años a ver su finca, posiblemente sea una reacción de frustración o de coraje. La pregunta sería: ¿qué causó que el dueño del campo se enojara o se frustrara? Pues la respuesta es sencilla: que la higuera no estaba dando su fruto. Es como usted sembrar un palo de mango y el palo le rompe la brea allí y bien grande, pero no, y los mangos no están.
Y yo loco que el palo de mango y mango y mango y los mangos están. Y el palo lo más lindo allí tirando hoja y hoja y hoja. Porque mira, si hay un palo que molesta en la casa con las hojas, ¿son los de qué? Dígamelo aquí, viví en la casa pastoral y te tapa los hoyos del techo. Esas hojas de mango son terribles. Ahí tú sufres lo que es el valle de sombra y de muerte con las hojas de mango. Y para colmo daba mango podrido. Así que esta higuera aparentemente era estéril y no podía dar fruto o tenía problemas a su alrededor. Y el viñador, como persona que conoce sus plantas, escuche bien, como el viñador que conoce sus plantas. Si alguien conoce sus plantas, ¿es quién? El viñador, el que la siembra. Le responde de forma curiosa: Señor, deja esta higuera un año más, dale una oportunidad. Si no da su fruto, entonces la trabajamos, pero dale una oportunidad. Y ahí termina la parábola. No sé qué pasó después, porque es una parábola. Esa conclusión tenemos que crearla nosotros. Y nosotros tenemos que reflexionar entonces quién es la higuera, quién es el viticultor, el viñador, y quién es el que la quiere cortar. Porque la Biblia me dice a mí lo siguiente, que el Espíritu Santo, cuando se derrama en la vida del ser humano, derrama frutos, derrama dones en la vida del ser humano. Nosotros, cuando llegamos a la casa del Señor, Dios va sembrando talentos, va sembrando en ti dones, va sembrando en ti capacidades, va sembrando en ti valores para que tú, conforme a tu relación con Dios, des frutos en la vida. Nosotros vivimos para dar frutos, pero no cualquier fruto, los frutos del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por lo tanto, nosotros vivimos con esos valores que se nos inculcan, que es amor, que es justicia, que es darnos, que es ser misericordioso, que es dar una nueva oportunidad, que es poner nuestras vidas en las manos del Señor para el crecimiento de la obra. Para el crecimiento de la obra. Por lo tanto, Pablo establece que todo don que nos es dado es para el crecimiento de quién y para la edificación del pueblo. Es para la edificación. Si alguien me dice a mí, no, pastor, porque el don que yo tengo, yo me edifico yo mismo, pues está mal. Porque el don que Dios te regaló, la capacidad que Dios te regaló, es para la edificación de la iglesia. Y si Dios te regaló un don, un fruto, es para beneficio de la iglesia. Así que la premisa que quiero traer en esta mañana es que al leer esta parábola, de igual forma tiene que confrontarnos a nosotros, iglesia. Tiene que confrontarnos a nosotros como seres humanos. Nosotros somos árboles, somos gente que Dios nos dio una capacidad de dar frutos. Somos personas que tenemos el Espíritu Santo por dentro. Hoy repito, somos gente que tenemos el Espíritu Santo por dentro. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y si somos sellados por el Espíritu Santo, esto tiene que producir fruto en nuestras vidas. Y estos frutos son de bendición para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que tener cuidado con no vivir una vida estéril ante Dios. Porque está muy claro que el Señor vendrá y va a ver qué fruto estamos dando nosotros. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor? ¿Qué Dios pone en mi vida según mis capacidades para que yo pueda ser de bendición para la iglesia? ¿Qué cosas yo puedo hacer según mis capacidades? Y hay gente que va a decir, pastor, es que no sé. Pues atrévete, porque en el transcurso te vas a dar cuenta que Dios está sembrando en ti cualidades, está sembrando en ti capacidades, está sembrando en ti el querer como el hacer para la gloria de Dios, mi amado. Porque el Señor vendrá y va a ver qué frutos estamos dando en la obra del Señor. La iglesia de Dios debe entender que los frutos son dados por gracia. ¿Y sabe qué es eso?
que usted no lo merecía. La gracia, usted recibe un regalo inmerecido. Es como mi mamá. Los que leyeron mi libro saben que yo comparo el padre con mi mamá. Porque por más sinvergüenza que yo fui, ella siempre fue buena conmigo. Por más que yo hice, ella siempre me perdonaba. Eso es gracia. Porque yo no merecía el perdón de mi mamá. Si yo todo el tiempo estaba jeringando en la calle y fastidiando y lo otro. Y cuando entendí, ella siempre estaba ahí para Carlitos. Y Dios nos mira a nosotros y dice, Él no se merece porque es que va a volver a fallar. Él, Joan, Carlos, Julio, Cifredo, Fernando, todos vamos a fallar. En alguna manera. Pero Él dice, pero es por mi gracia. Y yo les sigo regalando dones para que en mi gracia ellos lo utilicen para mi gloria. Y cuando yo entiendo que yo no merezco algo y Dios me lo regala, yo me desvivo para que eso se pueda lograr y cumplir, porque entendí que no lo merezco. Que es que Dios lo hizo por mí, por medio de su Hijo, para que yo viviera una vida en agradecimiento por la gracia y los frutos que Él me regala. Mire, les voy a dar un testimonio. Yo en mi juventud yo no cantaba, yo no canto, yo no puedo decir que yo canto bonito, pero en tono, ¿ves? Yo en tono. Pero yo no entonaba. Yo recuerdo en una audición, Carlos, vamos a ver porque vamos a hacer un musical en el colegio, entona. Digo Pedro, digo gato, como Gallo Claudio, ¿se acuerdan? Yo no entonaba. ¿Toca algún instrumento? Yo no sé tocar instrumentos, yo quería tocar batería. A mí me encantaba la batería y mi mamá, como esos viajes brotosos, pues no me la compró. Me compró un pianito así chiquito. Y yo, ¿qué a mí no me gusta el piano? A mí no me gusta el piano, me gusta la batería porque yo era rapero de Carolina. You know, con ese fronte. Y me compraron los pantalones 640 y con este fronte de Carolina. Y yo quería tocar batería, pero nada de eso se dio. Cuando yo me reconcilio con Dios, ahí Dios comienza a regalarme talentos, dones. De momento, digo, ay, mí me compró un piano cuando yo tenía como 10 años. Lo va a buscar en el closet. Yo tenía como 19 años, 20 años. Y empecé con un dedito. Pim, 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 pim. Y empecé a entender la música. Y empecé a escribir canciones. Y comencé a fluir en lo que Dios estaba trazando para mi vida. Y de no cantar, de no entonar, de no hacer nada de música, Dios comenzó a regalarme algo. Lo que yo hago ahí, yo no puedo decir que es porque yo le aprendí. Es un regalo que Dios me dio. Lo que yo hago en el piano, lo hago para la gloria del Señor porque Dios me lo regaló. Yo no puedo decir no, porque es que yo fui allí no, yo no fui nunca a estudiar, yo no sé leer música. Ya mi hija sabe leer música porque yo nunca leí música, nunca estudié. Y algo que Dios hace es eso, de no saber nada. Bueno, José está ahí, José sabe. De no saber nada, Dios comienza a regalarte dones y talentos. Y tú dices, yo no tenía esta capacidad, pero ahora la voy a hacer. Mire, pararme en público. Eso era algo para mí horrible. A mí me decían, Carlos, en la fraternidad de jóvenes, para que tengan la oración. Y yo me paraba y me iba por la puerta y me montaba en el carro y me iba. La primera vez que yo canté en la iglesia, mi amado, y temblé y no era del Espíritu Santo. Recuerdo que estaba en Villa Prades y estaba aquí, abajo. Samuel García, que era un joven que estaba en la iglesia, que cantaba con Sed en tu Heaven. Yo dije, Samuel, si tú cantas conmigo, yo canto. Si no, no canto. Y empecé a cantar. Las zorras tienen cuevas para dormir. Y este pie. Las aves de los cielos tienen ruido, más el hijo. Era un nerviosismo del demontre que yo decía, yo me voy a morir aquí, me da un paro cardíaco. Era un nerviosismo porque no me atrevía a hacer nada, no me atrevía a pararme en público. Tenía miedo de hablar a la gente, tenía miedo de tantas cosas. Pero Dios comienza a regalarte algo.
Y ese algo es un don, un fruto que Dios te regala para la gloria del Señor, mi amado. Y entonces la pregunta que yo me hago, hay que tener cuidado de no vivir una vida estéril cuando Dios te ha regalado frutos en ti. Cuando Dios ha sembrado frutos en ti. Mire lo siguiente, usted va a decir, no sé qué hacer, no sé. Ok, el viticultor, ¿qué hace? Él dice, no podemos culpar la tierra, pero lo siguiente es esto. Un viticultor lo que hace es, muchas veces cuando tú siembras una semilla y sale el árbol, las hojas no dan frutos porque las hojas se quedan pegadas a la tierra y crean una raíz, ¿en dónde? En la tierra. Por lo tanto, esa hoja no puede dar fruto hasta que el viticultor lo que hace es que corta la raíz de la rama de la tierra para que se alimente del tallo y no de la tierra. Dios de alguna manera va a utilizar al viticultor que se llama Jesucristo. Mi viticultor se llama Jesucristo. Que cada vez que venga hay que cortar a Carlos porque no da fruto. El viticultor va a decir, no, Padre, dame un break, dame una oportunidad. Y voy a trabajar a su alrededor. Y voy a cortar todo lo que no le impide que dé su fruto. El viticultor hace más. Levanta la hoja y pone una estaquita en la tierra para que la hoja no se pegue al suelo. Dios va a buscar en su misericordia limpiar a tu alrededor cosas que impiden que tú des fruto. Dios en su gracia va a buscar la manera de alejarte de personas que impiden que usted dé fruto. Y va a buscar la manera de levantarte, de que tú te alimentes del tallo. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son el pámpano, ustedes sin mí nada podréis hacer. Eso significa que nosotros tenemos que alimentarnos de aquel que nos da fruto, que nos alimenta. Tenemos que vivir una vida pegada a la presencia del Señor para poder dar frutos. Nosotros tenemos al viñador, aquel que nos limpia, que nos da oportunidad para poder ser de bendición en la obra del Señor. Iglesia, nosotros tenemos aquel que nos invita a tener unas vidas productivas en las manos del Señor. Dios está buscando vidas productivas. Y lo interesante de esto es que vida productiva no significa, no está hablando de edad. No, aquí Jesús no está hablando de edad. No dice, bueno, ya cuando tenga cierta edad ya no vas a dar fruto. No, usted va a seguir dando fruto. Y yo me alegro, mire, Dolly está por ahí, Dolly. A mí me encanta Dolly, porque Dolly siempre tiene la actitud. Dolly siempre tiene, no importa la edad que tenga, Jenny, siempre tiene la actitud. Siempre tiene la actitud de, no, pastor, cuente conmigo. Ahí, y lo hace con amor, lo hace con pasión. No se queja. No dice, no, pastor, es que no sé si puedo, porque no, pastor, cuente conmigo, allí lo voy a hacer. Y ese amor que ella va a recibir las personas en la puerta, porque eso es lo que hace una vida productiva, que no importa la edad. Yo recuerdo en mi primer pastorado, había una hermana que se llamaba Nadine. Nadine era una persona asmática, una viejita ancianita que no podía casi ni caminar. ¿Sabe qué hacía ella? Le enviaba cartas a los hermanos de la iglesia y me decía, pastor, yo los llamo aunque sea y oro por ellos. Le enviaba un pañuelo ungido a la gente. Y yo no creo en eso, pero lo hacía, está bien. Porque ella se sentía útil enviándole un pañito ungido a la gente. Pero qué bueno que alguien se sintió llamado para bendecir a otros y dar fruto. ¿Qué nosotros tenemos que darle al Señor? ¿Qué tenemos para darle al Señor? Porque nosotros tenemos que darle frutos al Señor. Los frutos del Espíritu Santo. Dios sembró en ti frutos. Derramó en ti dones y talentos para la gloria del Señor. Que nuestra misión, iglesia, y con esto termino, que nuestra misión sea siempre dar frutos para la gloria del Señor. Usted me dirá, pastor, no sé qué hacer. Pues órele al Señor. Órele al Señor y acepte trabajar para la iglesia. Acepte que Dios va a encender una llama en ti. Esteban no está hoy, pero Esteban me dice, pastor, yo me siento llamado por el Señor.
me siento llamado a predicar. Y que un joven de 18, tiene 17, de 17 años que se sienta llamado a predicar hoy en día, cuando a esa edad lo que están buscando es estar perreando hasta abajo. Pero aquí hay un joven que se siente llamado para predicar la palabra del Señor. Hay un joven que se siente apelado por Dios, porque sus padres están sembrando en este muchachito algo bueno. Y que yo lo voy a ver, yo voy a estar encima de Esteban hasta que lo vea. Y lo voy a estar ahí, ayudándolo, apoyándolo, porque si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué con él también? Hay que apoyarlo, mi amado. Y si usted me dice, pastor, me siento llamado para algo, vamos a meterle mano al asunto, porque Dios de alguna manera te está despertando a que tú le des tus frutos para Él, para que Dios se glorifique en lo que tú hagas. Mi amado, pongamos nuestra misión, nuestros frutos en las manos del Señor. ¿Cuántos se sienten llamados en esta mañana del Señor?